Listo. Bueno, hola a todos. Hoy tenemos una clase de repaso de regresión lineal, simple y múltiple. Y la actividad del día es revisar los artículos que mandaron al chat. Entonces, hoy vamos a revisar este donde participa el doctor Rivas, aprovechando que no está y lo mandó Dave, que está por ahí. Entonces, ¿nos puedes platicar por qué lo elegiste, Bey? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué onda con este artículo? Bueno, primero creo que me basé en los criterios que nos habían pedido. Le hice una revisión principalmente al material, a los métodos. Y bueno, también se me hizo interesante, pues, el índice inflamatorio dietético, ¿no? Creo que, para empezar, creo que el título me llamó la atención. Ok, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas del objetivo de este? Digo, aquí está, pero dicen es analizar la relación del índice inflamatorio de dieta, dietético, con la sintomatología de la osteoartritis, ¿cierto? Entonces, esa siempre que revisamos un artículo debemos partir del objetivo de investigación y de la conceptualización de las variables, que también fíjense que esta conceptualización, operacionalización de las variables es algo que ustedes ven en estadística y creo que veíamos el semestre pasado. ¿Se acuerdan de la operacionalización de las variables? Sí, ¿no? Sí, pues justo es como en una tablita, Ajá, era especificar la variable, su definición, la definición como que nosotros vamos a ocupar, entiendo, ajá. y también cómo la vamos a, bueno, sí es un tipo de variable cualitativa, cuantitativa, y también, ahí también entiendo que se puede especificar cómo la vamos a codificar en nuestro estudio. Ok. Operacionalización conceptual, eh, bueno, es definición conceptual, operacional, cómo la vas a medir, la escala de la variable, el tipo de la variable, las unidades y si quieres también la codificación. Muy bien, gracias, Luz. Entonces, dijimos, siempre partimos del objetivo, ¿cierto? Déjenme elegir el negro, ¿no? Aquí. No sé por qué se ve gris. Estoy en el hoyo. A ver. Ah, pues porque lo elegí gris. No, estoy cañona. A ver. Y tengo que escribir con este. Entonces dijimos, partimos del objetivo de investigación. Hay dos tipos de estudio que veíamos. Uno que tiene un objetivo causal, donde tenemos el estado basal de las personas, una maniobra principal, una maniobra comparativa y un desenlace. En este tipo de estudios proponemos a las maniobras como causas, ¿sí? Pero en este tema de regresión lineal también observamos que a veces tenemos un estado basal, luego tenemos un valor real de alguna característica, como veíamos con la hemoglobina glucosilada, y luego tenemos un valor estimado, ¿sí? Que es la ecuación que nosotros eh, creamos para intentar predecir
ese valor real, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros medimos para ver si ese valor real y ese valor estimado se parecen es pues una medida para ver qué tan parecidos son, ¿sí? Y nuestra pregunta de investigación es qué tan parecidos, qué tan similares son esos, son los dos valores, ¿sí? Y con esto me refiero al valor real o al valor estimado del predicho. Y muchas veces se calcula la concordancia de los valores o estas diferencias de medias que se calculaban al final eh, de los análisis para saber qué tanto se parecían, ¿sí? Entonces, este primer objetivo es un estudio de causa-efecto, ¿sí? Y este segundo objetivo es algo que conocemos como estudio de proceso. Ya a lo largo de las clases veíamos que para nosotros inferir causalidad no solo usamos pruebas estadísticas, que también tenemos que analizar los métodos, la planeación del estudio, el diseño del estudio, el objetivo, para intentar inferir esa causalidad. Y ya decíamos, pues hay criterios de causalidad que a mí me permiten decir si hay causa o no hay causa, ¿sí? Y las pruebas estadísticas, la verdad es que su uso es muy flexible. Solo nosotros debemos de identificar primero si el objetivo y qué tipo de estudio es en el que estamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que una ecuación para un estimado no me sea tan útil en un estudio de causa y efecto, ¿sí? Porque aquí lo que yo voy a buscar es simplemente ver si hay una posible asociación, ¿sí? Y luego ya infiero la causalidad a partir de los criterios de causalidad y digo, es una posible causa. Entonces, de los estudios que ustedes mandaron, hay algunos que tienen este objetivo, decir que lo que se propone es una posible causa. Y hay otros que lo que buscan es crear o darnos un valor estimado de este valor real, ¿sí? Entonces, la interpretación de todos los parámetros que hemos visto en la clase, en las clases pasadas para regresión lineal simple o múltiple, van a interpretarse de forma diferente, pero en los dos contextos pueden ser útiles, ¿sí? Solo que tenemos que partir de el objetivo de esa investigación. Entonces, por ejemplo, de este estudio que tú mandaste del índice inflamatorio dietético y los síntomas de osteoartritis, ¿en qué tipo de estudio lo identificas? ¿En uno de causa-efecto o en un estudio de proceso? Mm, sería en uno de proceso. ¿En uno de proceso? A ver, ella apuesta que es estudio de proceso. ¿Ustedes qué dicen? No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, digo, lo vamos a revisar, pero por el título, Índice inflamatorio dietético relacionado con la sintomatología de osteoartritis de rodilla. Causa-efecto. Luis Fer dice que causa-efecto. Vamos uno y uno. Yo digo que de proceso. De proceso. Mm. ¿Qué piensan los demás? ¿A qué les suena? Yo también digo que de proceso. Tres de proceso. Ok.
Los demás están muy callados, pero hasta ahorita va ganando de proceso. A ver, vamos a ver. Entonces dice, nos da la justificación, la dieta proinflamatoria, chalala, chalala, chalala. Nuestro objetivo es analizar la relación. Y para eso se hizo un estudio transversal. Digo, eh, la causalidad se puede inferir o se pueden proponer hipótesis de causalidad, incluso si se hace un estudio transversal, ¿sí? Entonces eso no nos limita a que pensemos que sea un estudio o causal ni un estudio de proceso. Analítico, 100 pacientes de 40 a 70 años. Se evaluó el dolor, la rigidez y la funcionalidad con el índice WOMAC. Ahora, fíjense, vamos a la conceptualización de las variables, dijimos, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, este índice WOMAC y por el otro lado, el índice inflamatorio dietético. Entonces, ¿qué tipo de variables son esas dos características? ¿Son cuantitativas? ¿Son cualitativas? ¿Cómo se Dijiste que mide? era una escala y que otra. Es WOMAC y el índice de, inflamatorio dietético. Y aquí en el Mm. resumen no nos lo dan, entonces vamos a ¿Cuál es? adelantar. Dice quali. A ver, vamos a ver. Ah, esto es parte de la justificación que se sabe. El índice inflamatorio dietético fue desarrollado para evaluar el conjunto de componentes proinflamatorios y antiinflamatorios de la dieta. Un índice proinflamatorio ha sido asociado con mayor riesgo de esto y en México no hay estudios del índice con relación a la sintomatología de la de rodilla, chalala, chalala. A ver, la dieta se caracteriza por eso y se buscó analizar la relación con la sintomatología. Fíjense. Mm, me avisan cuando vean definida la dieta. A ver, aquí está. Mm, se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo de 116 alimentos de los últimos 3 meses. Y eran frecuencias, se mostraron réplicas de alimentos. Se calculó la ingesta diaria promedio a partir de las respuestas para calcular energía y nutrimentos por cada paciente. Variación de consumo entre los sujetos se redujo al ajustar los nutrimentos por un método de densidad. Se estandarizó la ingesta mediante puntaje Z y el resultado se multiplicó. Al final les dieron un valor, ya codificado, ¿no? Bueno, es que aquí dice proinflamatorio 1, antiinflamatorio -1 y neutro 0. No sé ¿Dónde, si es dónde, dónde, dónde? abajito, justo después de ahí de las ILs, de las Ah, interleucinas. ya, 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 ya. Ujú. Fíjate. Ok, el índice se construyó a partir de componentes de la dieta que se sabe que modifican algunos marcadores de inflamación. Se identificaron 45 y a cada uno se le dio un puntaje. Ok, pero fíjate, luego a esos 45, de esos 45, luego cada uno tiene un puntaje que va de -1, 0, 1. Ujú.
negativo pertenece a dieta antiinflamatoria y positivo a una dieta proinflamatoria. Entonces estamos hablando de que puede ir de menos 45 a 45. Ujú, Podría ser, ¿no? podría ser. Ok. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Aparentemente. Una cualitativa, ¿no? Bueno, aparentemente cualitativa, ¿no? Cualitativa, ¿por qué? Por... Porque al final creo que, o sea, bueno, creo, ¿no? No sé. Eh, o sea, solamente te va a decir si es inflamatoria o no tiene diferencias, que sería el neutro, o si es antiinflamatoria, ¿no? Ok. Mm, ese podría ser. Pero si se suman los Depende. puntajes de los 45, Ahí no ya puede sería ser, cuanti, ¿no? puede ser cuantitativa si tomamos los valores numéricos, o podría ser que sea antiinflamatoria si es negativa, neutro o proinflamatorio, ¿cierto? Y tenemos tres grupos, tres categorías, ¿cierto? Entonces, puede ser una de las dos. Ok, operacionalicemos. Midieron más cosas de antropometría, algunas otras variables. Estas otras variables, ¿por qué creen que las midieron? Fíjense, está IMC, está obesidad central. Pues para ver como la relación, ¿no? De la dieta con Dieta, la inflamación. relación dieta-antropometría. ¿A eso te refieres? Sí, Ok. Y luego dice, para medir la sintomatología se aplicó esta escala que tiene 3 dimensiones y va de 0 a 96. ¿Qué tipo de variable es esto? ¿Qué escala tiene? cuantitativa. ¿Cuál? ¿Y no sería cuantitativa? Cuantitativa. Muy bien. Pues nos están diciendo el desenlace es cuantitativo. Finalmente se aplicó este cuestionario de actividad física. Este cuestionario de actividad física, ¿cómo para qué sirve? ¿Para qué creen que sirve? Aquí. Ujú. Pues me imagino que porque al final de cuentas la actividad física o el ejercicio puede disminuir bueno, la inflamación en general, o sea, como en el cuerpo. Y bueno, y justo también habla bueno, ahorita que lo estoy como que razonando más, pues habla de la osteoartritis de rodilla, entonces que a lo mejor los síntomas de la osteoartritis de rodilla pueden hacer que una persona esté más activa o menos activa porque tenga dolor. Creo que va más por ahí, ¿verdad? Entonces, la actividad física puede ser un reflejo de los síntomas, ¿no? O sea, eh, puede ser un desenlace de esos síntomas. Ujú, Pensemos, ujú. un reflejo de síntomas de la funcionalidad. Ok, muy bien. Pero nosotros quedamos que nuestro objetivo es ver la relación entre el índice de dieta, que es una variable o cuantitativa o de 3 categorías, y los síntomas, que es un desenlace cuantitativo. Entonces, ahí ustedes ya le van tomando más sentido al tipo de estudio que proponen, o todavía no. ¿Siguen pensando lo mismo?
Los que dijeron que es estudio de proceso siguen pensando que es estudio de proceso. Los que pensaron que es estudio de causa y efecto siguen pensando que es causa y efecto. Bueno, que solo es uno. Yo sí sigo pensando que es de proceso. Ok. Fíjate, podría ser de proceso si lo que se toma como desenlace es algo como lo de actividad física, que el desenlace es un reflejo de la causa. Ahí sería un estudio de proceso, Mm, pero ujú, cuando nosotros decimos, ok, quiero ver la relación, digo, el término relación es muy amplio y puede ser cualquier cosa, ¿no? ujú, Pero usualmente cuando es un estudio de proceso, nosotros proponemos que el estimado es un valor que está midiendo o que está diciéndonos lo mismo que el valor real. El estimado en este caso, que es el índice de dieta, o sea, si fuera un estudio de proceso, ujú. ¿qué es el estimado y qué es el valor real? El estimado sería la sintomatología. No, perdón, el índice de dieta. Ay, no, ese es el que quiero estimar. Más bien, el estimado sería la sintomatología y el real sería el índice de dieta. Ok. ¿Sí? Pero estas dos cosas son equivalentes, o sea, en teoría son lo mismo. No. Y entonces, ¿cómo voy a estimar un algo que no es lo mismo? ¿Sí? Mm, O ujú, sea, ¿cómo voy a estimar un constructo que no es lo mismo ujú, que yo, o que no es equivalente en definición a ujú, lo que yo propongo? Entonces, ujú, un estudio de proceso usualmente me ayuda a eso, a crear un estimado, una medición estimada de un constructo, ¿sí? De una definición. ujú, Entonces, en este caso no son lo mismo y mi desenlace no es ver qué tan parecidos son, porque no es mi objetivo, ¿sí? Yo lo que digo, y si nos regresamos a la introducción o si la leyeron, ustedes van a ver que dicen, ok, nosotros queremos ver o se propone que esta dieta antiinflamatoria lo que hace es ser menos inflamatoria y que les duela menos, ¿sí? O que tengan menos síntomas. Entonces, ese objetivo, eso a lo que quiero llegar al final, es el síntoma. ujú, Y en este estudio, el síntoma lo mido a través de ese índice combinado de 3 dimensiones, ¿sí? Que me da un puntaje de 0 a 96. Y yo quiero decir, este índice inflamatorio de dieta se relaciona porque puede ser una posible causa. Digo, esto lo tienen que practicar. Ya ujú, les digo, las pruebas estadísticas son intercambiables para cualquier tipo de estudio, no son específicos de causalidad, no son específicos de estudios de proceso, ¿sí? Obviamente el que las usemos debe tener una lógica, pero la interpretación, les digo, varía, ¿sí? Entonces, ujú. digo, ya les dije la respuesta, pero tenemos que practicar más, ¿sí? Y si tienen dudas de estudios de proceso, hay, hay un capítulo en uno de los libros del doctor Feinstein que dice, todo esto puede ser un estudio de proceso, o sea, pueden ser marcadores espectrales, yo puedo comparar los estudios de dos laboratorios para ver si los dos laboratorios eh, tienen la misma calidad, por ejemplo, y los dos tienen respuestas o resultados parecidos. En un examen, por ejemplo, los alumnos pueden dar ciertas respuestas, pero el estándar es lo que diga el profesor, ¿sí? Eso también es un estudio de proceso. Entonces, si quieren, se los paso y Ujú.
para que puedan identificar más estudio de proceso versus estudio de causalidad. Probablemente viendo los ejemplos van a empezar a interpretar las cosas diferentes, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya tenemos nuestro objetivo de investigación, podemos ver si la prueba estadística es adecuada o no es adecuada para ese objetivo que nosotros proponemos. Ya les digo, las pruebas estadísticas se utilizan de forma muy flexible, no es como que yo pueda decir, la regresión lineal solo es para estudios de proceso o cuando quiero crear un estimado, porque también se pueden usar en este tipo de estudios donde yo propongo una causa y un efecto, ¿sí? Puede ser. Entonces, aquí nos dicen, utilizamos este programa estadístico para describir, fíjense, ¿se acuerdan que vimos no recuerdo si este semestre o en el pasado, que vimos que existe un análisis univariado? ¿Se acuerdan qué es el univariado? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Pues es el número de variables, ¿no? O sea, en uno solamente vemos una variable, en el segundo dos, y en el otro más variables, más de dos. Pero ¿cuál es tu objetivo en un análisis univariado? Sería describir solamente la variable. Describir una variable. ¿Y en el bivariado? Comparar las variables. Ok, comparar, contrastar, muy bien. ¿Y en el multivariado? O multivariable. Es que ahí están los dos términos. En el Pero con las multivariable, variables. ok, más de dos. Relaciones, ok, fíjense, ahí está ahí, relaciones. Relaciones. En el multivariable, digo, a veces se utilizan como sinónimos y hay quien prefiere utilizar multivariado a multivariable, pero estas relaciones son de dependencia multivariable. Ahí tenemos x1, x2, x3, ¿sí? Que muchas, por ejemplo, cuando intentamos predecir esa y en la regresión lineal, pues partimos de un beta 0, que ya dijimos es una constante, pero hay un beta 1, beta de 2, ¿sí? Etcétera. Y van relaciones, digamos, como lineales. Y un análisis multivariado, en este caso tenemos muchas variables, también podemos tener xn, pero lo que pasa aquí es que las relaciones son internas. Y acá las relaciones de x1, x2, x3 van hacia y, ¿sí? Aquí lo que quiero ver es qué tan relacionadas están muchas variables consigo mismas. Este tipo de estudios este tipo de análisis más bien no los vamos a ver aquí, pero usualmente el objetivo es reducir variables, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, en este estudio del índice de dieta, ellos tenían 106 alimentos, ¿no? O ciento, no sé cuántos. Ellos buscaron reducir, iban a tener x1, x2 y así hasta x106. Y ellos lo que hicieron, digo, no hicieron este tipo de estudio, pero pudieron haberlo hecho, es disminuir esos 106 a 45, que fue lo que quedaron, para medir un constructo que es el índice inflamatorio, ¿sí? Hay análisis que lo que hacen es reducir todos esos 106 a menos y decir, están tan relacionados entre sí esas características que evalúan esta burbujita, este constructo, que se llama índice inflamatorio de dieta, ¿sí? Entonces, ese es multivariado, lo que nosotros hacemos es multivariable, pero
muchas veces se usan como si fueran sinónimos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque creo que me salí poquito del tema. ¿No? Muy bien. Entonces, ellos dicen para las variables, describir las variables, o sea, análisis univariado. Para las cualitativas se utilizaron frecuencias y porcentajes. ¿Están de acuerdo? Así se resumen esas variables. Muy bien. Y para las variables que son cuantitativas, paramétricas, media y desviación estándar. ¿Están de acuerdo también con eso? Sí. Ok. Al no cumplir con los principios de normalidad, ellos utilizaron Kolmogorov-Smirnov, las variables cuantitativas. Fíjense, aquí ya nos dijeron, el índice de dieta es cuantitativo, ¿sí? Peso y edad fueron expresadas en medianas y rangos intercuartilares. Se utilizó T-Student, Woodman-Whitney y Chi cuadrada para muestras independientes. Fíjense aquí, ok, aún no sabemos qué van a contrastar. Nosotros ya dijimos, tenemos estos objetivos de investigación. Mi objetivo principal es ver la relación entre el índice de dieta que es cuantitativo, me acaban de decir, y los síntomas que al parecer también son cuantitativos, porque me dijeron la escala va de 0 a 96, ¿sí? Hasta ahí la llevo. Yo puedo tener objetivos estadísticos más chiquitos y pueden ir desde un análisis univariado hasta un bivariado y el multivariable, ¿sí? Todo en el mismo estudio. ¿Por qué? Porque a lo largo de cada etapa, por ejemplo, a lo largo de estado basal, maniobra, desenlace, me ayudan a ver, sobre todo en estudios que son de causa-efecto, me ayudan a ver interacciones entre variables. ¿Se acuerdan que uno de los criterios de causalidad era estabilidad de otras posibles causas? ¿O no se acuerdan? O sea que dijimos, hay muchos criterios para medir, para inferir causalidad. Uno de ellos es que la causa vaya antes que el desenlace. Otra es que las otras posibles causas estén controladas, o sea que no nos confundan, que no haya comaniobras o variables que son confusoras y otros más. Entonces, ¿qué otras posibles causas de esta funcionalidad hay y que ya nos dijeron que midieron? ¿Qué me puede afectar a mí que me duela más la rodilla o que tenga más rigidez? La actividad física, lo que dijeron ahí en METS. Ok, actividad física. ¿Qué más? ¿El peso creen que influya? Porque midieron Sí. IMC, y El peso. la circunferencia de cintura, ¿sí? Ujú. Entonces, esas posibles causas deberían estar controladas, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé yo que estas causas están controladas? Porque se pueden relacionar algunas de estas con el índice de dieta y otras se pueden relacionar con los síntomas o en algunos casos con los dos. Para saber, yo tengo mini objetivos estadísticos a lo largo del análisis. Yo tengo que identificar cuáles son esas posibles interacciones, ¿sí? Entonces, usualmente los análisis los hago por estos tiempos de causalidad. Primero tomo las características del estado basal, luego las características del tiempo de maniobra, ¿sí? Y pues el desenlace ocurre, se supone, en otro tiempo. Incluso si hago estudios transversales, yo pienso de forma artificial que ese desenlace sucede en un tiempo diferente, ¿sí?
Entonces, usualmente se empieza a analizar todo a partir del estado basal, de características que son del sujeto y que no pertenecen al tiempo de maniobra. Por ejemplo, el índice de dieta en este caso, ¿creen que esté relacionado de forma directa con la actividad física, con el IMC o con la circunferencia de cintura? Midieron otras, ¿no? Sexo, edad, etcétera. Pero alguna de estas tres que creen que esté relacionada de forma directa con, con el índice de dieta. ¿Qué piensan? ¿El índice de dieta puede afectar la actividad física o la actividad física puede afectar al índice de dieta? Sí, Entonces, voy a pasar a actividad física para este lado. ¿El índice de dieta creen que afecte al IMC o el IMC afecta al índice de dieta? ¿No creen que lo afecte? yo digo que sí. Sí, ¿no? Porque nos están diciendo, fíjense, usualmente los patrones o los índices de dieta antiinflamatorios son lo contrario a un patrón de dieta occidental que usualmente se asocia con obesidad eh, o con ciertas enfermedades que ya nos dijeron en la introducción, ¿sí? Entonces, cuando yo sé que hay características que afectan a la maniobra o que la maniobra las afecta, este tipo de maniobras se llaman periféricas. Si ustedes leen la revista que compartió el doctor Rivas, van a ver ahí, hay dos tipos de maniobras. Unas que no, que están presentes en el sujeto, que varían, y otras que son afectadas por la maniobra o que están ahí relacionadas, ¿sí? Entonces, estas son periféricas, son lo que llamamos maniobras periféricas. Y estas otras son de estratificación. Entonces, en esos mini objetivos estadísticos que tenemos, lo que queremos es ver si este índice de dieta está relacionado, asociado con las variables de la estratificación, con las maniobras periféricas y con el desenlace, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes análisis. Usualmente partimos del primero, o sea, el que corresponde a características del estado basal. Yo quiero ver la relación, maniobra y características de la estratificación. Luego quiero ver la relación maniobra principal, que es el índice de dieta, y maniobras periféricas. Y luego tengo la relación maniobra principal y desenlace, ¿sí? Y si se acuerdan de la clase del semestre pasado, esta es la tablita 1 o 1.5. Ay, no sé por qué usé esos números. Entonces es cuadro 1 o 1.5, el cuadro 2 y el cuadro 3, ¿sí? Pero aquí vamos contrastando una por una de las variables. Luego tenemos un cuadro 4 que corresponde a un análisis que es multivariable, ¿sí? Entonces, en ese orden se van haciendo las tablas y en ese orden vamos interpretando. Aquí nos dicen, se utilizó The Student, Udeman Whitney, chi cuadrada para muestras independientes para comparar las diferencias de características generales del paciente
entre los que tuvieron puntaje bajo, menos de 48 y alto del índice de funcionalidad. Fíjense, aquí qué pasó. Con ese pedacito que les acabo de leer, ¿qué identifican que pasó? ¿Qué nos hicieron? Pues se categorizó este valor de WOMAC Ajá, en los que tenían menos de 40, o sea, se volvió cualitativa. ya nos dicotomizaron, ¿sí? Entonces tenemos el estado basal, sí, como lo pensamos, pero Ujú. ya no tenemos el índice de funcionalidad como cuantitativo, ya lo tenemos dicotómico. Y quedó en bajo y alto. Ujú. Pero el desenlace, no, no es cierto. Perdónenme, yo me equivoqué. Ese es el desenlace. Nuestro índice de dieta, al parecer, sigue siendo cuantitativo y lo que cambió fue el desenlace. ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios para hacer una regresión lineal? ¿Cuáles son los supuestos? Es el de normalidad ¿Normalidad de qué? de los, bueno, de los errores o de los residuos. Ajá, ¿pero de qué? De la maniobra, del desenlace, del estado basal, ¿de qué La variable característica? dependiente. ¿De Ajá, basal? de la variable que depende o de la que se predice, ¿sí? Perdón, de la que se propone, no, sí, de la que se predice. Normalidad de la variable. Entonces, si me dicotomizan la variable, ¿yo le puedo calcular la normalidad? No. No. ¿Qué otro supuesto Lineal. había? Linealidad, ok. La linealidad y ¿y qué otra era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se da elasticidad? Independencia. La proporcionalidad, ¿no? ¿Cómo se da elasticidad? También. Oh, sí, sí, sí. Pero bueno, el desenlace tiene que ser cuantitativo, ¿no? Y si ya me la dicotomizaron, entonces ya me perdí, tal vez, un poquito, ¿sí? Porque mi desenlace ya no es el desenlace que yo propuse, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Muy bien. Entonces, fíjense, a veces uno ahí a la mitad del estudio se puede perder. Lo que pasa de forma más común es que se pierde el objetivo de investigación. O sea, perdemos el desenlace. A veces se cambia, ¿sí? Yo estaba pensando en medir la funcionalidad de 0 al 96 y mejor medí actividad física, porque yo digo, la actividad física puede ser una variable subrogada, si les duele más, hacen menos actividad física y ya medio hice esta desviación del objetivo, ¿sí? Eso es algo que pasa de forma muy común. En este caso se desvió un poquito porque cambiaron la escala de la variable. Pero fíjense, eso es muy importante porque cuando nosotros calculamos un tamaño de muestra, estamos proponiendo una hipótesis, ¿no? Decir, en este caso, ¿cuál creen que es la hipótesis nula del estudio y cuál es la hipótesis alternativa? Pensando en que dijeron, quiero ver la relación entre el índice de dieta y la funcionalidad. Hipótesis nula, ¿cuál será? Que no hay diferencia entre el índice
de dieta y la inflamación. Sí, ¿no? Esa es la relación con la inflamación. No hay relación, ¿sí? Entre el Ujú. índice inflamatorio de dieta y, Los síntomas. y los síntomas. Osteoartrotis. Y la hipótesis alterna, hay Es- Sí, relación. sí, hay relación. Ujú. Ajá, y yo todavía me puedo poner más estricto y puedo decir hay una relación positiva, hay una relación negativa, y puedo decir entre más inflamatoria la dieta, más síntomas, ¿sí? Que es lo que con la introducción puede uno deducir. Hay relación. Entre mayor es el puntaje del índice de dieta, índice inflamatorio de dieta, mayor es la gravedad de los síntomas. Y en los dos casos, puntaje mayor de dieta es que es más inflamatoria y entre mayor puntaje de la funcionalidad también hay más síntomas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tipo de relación se propone? Ya veíamos en las clases que puede haber relación positiva, relación negativa o en la hipótesis nula, relación no, cero. Si estoy diciendo que a mayor puntaje del índice de dieta hay mayor gravedad de síntomas, Relación mayor directa. puntaje Positiva. positiva, ¿sí? Muy bien. O directa. Muchas gracias. Entonces ahí tengo mi, mi hipótesis. Entonces, si yo propongo una hipótesis, es el protocolo de investigación, yo debí calcular un tamaño de muestra para ese desenlace que es cuantitativo, ¿sí? Usualmente los análisis con desenlaces cuantitativos requieren menos tamaño de muestra que los que tienen un desenlace que es dicotómico. Entonces, si yo calculé un tamaño de muestra de 100, imaginemos para ese desenlace que es cuantitativo y yo sé que requiere menos tamaño de muestra, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar con estos resultados que yo tenga? N de 100, pero esto yo ya sé que es menos de lo que necesito. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, yo calculé un tamaño de muestra, imaginemos, digo, no he llegado a la parte de si dicen que cómo calculan el tamaño de muestra, pero imaginemos que yo tengo 100 sujetos, que esos fueron los que me salieron en el tamaño de muestra, pero yo lo calculé pensando que mi desenlace era cuantitativo, porque así lo propuse. Pero al final, mientras estoy haciendo el artículo, resulta que yo dicotomicé, hice 0 e hice 1 el desenlace. Para este tipo de desenlaces yo requiero mayor tamaño de muestra. ¿Qué implicaciones tiene que yo no haya alcanzado ese tamaño de muestra? O- Reducción en el poder estadístico. ok, reducción en el poder, menor poder. ¿Y ese menor poder en qué se traduce? En mayor probabilidad de qué? De De cometer cometer. tipo, Ajá, tipo 2. ok. Cometer error tipo 2. ¿Qué es decir? ¿Qué es ese error tipo 2? Ese error tipo 2 es cuando yo digo que, a ver, déjame lo razono bien. Ajá, Cuando yo digo que no hay asociación, cuando, ajá, cuando sí la hay. exacto. Ay, muy bien. No hay asociación y en realidad sí la hay. Yo digo, no hay asociación y la realidad es que sí hay. Fíjense cómo van repasando todo lo del semestre pasado. Muy bien. Entonces, ya nos desviamos poquito, ya tenemos un desenlace que es dicotómico
probablemente la regresión lineal ya no aplique. Digo, duda, tengo que continuar leyendo, ¿sí? Y luego dice, se analizó la relación entre las variables índice de dieta, dolor, rigidez, funcionalidad y el puntaje. O sea, entre cada una de las dimensiones, pensemos que lo hicieron cuantitativo, IMC, circunferencia de cintura y porcentaje de grasa, a partir de la prueba de correlación de Spearman. Spearman, ¿para qué se usa? ¿Para qué tipo de variables? Cuantitativas y que Ah, sean, ay, paramétricas. Cuando tienen, fíjate, si utilizo Spearman, significa que al menos una no es paramétrica, pero ah, yo no sé cuál es. No ah, sé si es dolor, rigidez, funcionalidad, que son los desenlaces, ujú, o si son las posibles causas. ok, Sí. Y dijimos que para que yo haga regresión lineal, tienen que ser, el desenlace tiene que tener distribución normal, normal, ¿cierto? cierto. Entonces, Spearman, cuando hablamos de correlación, digo, se puede hacer una correlación entre una variable que es dicotómica, por ejemplo, y una cuantitativa y así. Hasta ahorita hemos estado pensando que todas son, tienen distribución normal y que todas son cuantitativas, pero en ese caso, nosotros tenemos que elegir la prueba estadística para la que tiene menor eh, escala, bueno, una escala menos importante, ¿sí? Usualmente decimos las cuantitativas son más precisas y por eso son más importantes. No es que sean más importantes, solo son más precisas, ¿sí? Y la menos precisa, en este caso, va a ser una que es dicotómica, 0 o 1, ¿sí? Y luego, pues, son las cuantitativas que tienen libre distribución y las que tienen distribución normal, ¿sí? Entonces, usualmente si tenemos dos de distribución normal, pues elegimos correlación de Pearson, pero si tenemos una que tiene distribución libre y una distribución normal, yo tengo que elegir la de menor grado de importancia, que sería en este caso Spearman. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, lo que me está diciendo el texto es al menos una de esas dos variables que yo contrasto, porque voy a ir contrastando una por una, tiene una distribución libre. No sé si es el desenlace o no sé si es lo que propongo como posible causa, ¿sí? Y luego dice la relación entre el índice de dieta y el puntaje de dolor, funcionalidad articular, o sea que son las dimensiones y el puntaje del índice completo, se realizaron mediante dos modelos de análisis de regresión lineal. Modelo uno sin ajustar. O sea, puede ser que en ese solo metieron índice de dieta y desenlace. No sé si es el puntaje global o de forma individual, dolor, rigidez, chalala. Y el modelo 2 ajustado con circunferencia de cintura. Entonces, fíjense, ahí tenemos una duda. No sé cuál fue el desenlace. Eh, si dolor, funcionalidad, puntaje WOMAC, ¿sí? O si se metieron como causas de ellos mismos. No sé si me doy a entender. O sea, el desenlace es WOMAC, ¿no? Yo podría predecir el puntaje completo a partir de funcionalidad o de dolor, ¿sí? De las dimensiones. Pero en ese caso estoy prediciendo el desenlace con sus mismas causas. Digo que puede ser que no sea, porque dicen, hicimos dos modelos, modelos en ajustar, y ellos están diciendo, proponemos que el índice de dieta está asociado a ese desenlace, y luego modelo ajustado con circunferencia de cintura, ¿sí? Pero
No sé aún cuál es el desenlace. Esperemos que ahorita nos digan. ¿Sí? Entonces ahí queda una duda. Resultados, mediana de edad, 82% era sedentario. mm, mm, Fíjense, estas son posibles maniobras. Hasta ahorita solo hemos visto maniobras periféricas y la maniobra principal, pero hay algo que se llama maniobra conjugada. Muchas veces las personas tienen indicación de un tratamiento que tiene el mismo fin, o sea, modificar el desenlace que yo propongo y que tiene el mismo objetivo que mi maniobra. En este caso, yo digo, la dieta antiinflamatoria tiene el efecto en mejorar los síntomas, ¿sí? Si la persona está consumiendo tratamiento que afecte ese desenlace, y les digo, y tienen el mismo fin teórico, entonces esa maniobra que se consume con el efecto de modificar, con el posible efecto de modificar el síntoma, se llama maniobra conjugada, ¿sí? Entonces, en este caso, están consumiendo analgésicos, podría modificar la dimensión de dolor, ¿cierto? Entonces, yo tengo que pensar cuáles de esos medicamentos o de esas terapias, la terapia física, ya decía Luz Helena, ¿no? O sea, puede ser que la actividad física o la actividad controlada pueda mejorar los síntomas, ¿no? Entonces, todas estas son maniobras conjugadas. Y fíjense, o sea, 74% tienen analgésico, 27% algún tipo de terapia física. Esas características están ahí mezcladas entre las personas que tienen diferentes puntuaciones del índice de dieta y podrían estar confundiendo ese desenlace, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en un estudio que es de causalidad, nosotros tenemos que ir considerando todas estas características porque si están relacionadas con la causa, luego pueden confundirse como causa algo que no es, o puede tomarse como causa algo que no es. Imaginemos que alguien que tiene una dieta antiinflamatoria va más a terapia o hace estos ejercicios controlados o toma más analgésicos o menos, ¿sí? Y de alguna forma se asocia como causa y no lo es. Entonces, todas estas características nosotros deberíamos saber cómo es que se distribuyen. Suplementos. Mm, y enfermedades. ¿Creen que las comorbilidades también afecten los síntomas de la funcionalidad? Diabetes, hipertensión, Sí. ¿sí? Entonces, esas también son maniobras perdón que utilice tanto maniobras, pero es que estoy muy acostumbrada. Si leen a Feinstein en algún momento van a ver que a todo le hice maniobras y estas que son, digamos que no son ni la maniobra principal ni la comparativa, a todas les dice maniobras secundarias. ¿Sí? Entonces se podría poner ahí apartado maniobras secundarias, todas. Y luego ya le pueden poner si son con maniobras, si son maniobras periféricas, etcétera. Ustedes pueden hacer conjugadas, etcétera. Entonces, y digo, de forma general, maniobras secundarias es todo lo que no es la maniobra principal ni ni la comparativa. Sí, de ahí. Me genera una duda. Bueno, todo esto que también podría estar afectando el desenlace, también podría usarse como el término de variables confusoras. Bueno, en ese tipo. Sí, van a ver que hay diferencias porque maniobra confusora y... Ay, es que hay otro término. Confusor y modificador del efecto. ¿Sí? Esos dos términos se utilizan mucho en epidemiología clásica. Digo que al final somos ahí medio primos y usamos términos compartidos, son sinónimos hasta cierto punto.
Las variables que son modificadoras del efecto son estas características que yo les decía que están presentes en el estado basal, o sea, son las que corresponden a las características de estratificación, por ejemplo, sexo, edad, las comorbilidades que decíamos ahorita. Son modificadoras del efecto. ¿Por qué? Porque actúan directamente en el desenlace, ¿sí? Si ustedes supieran de una comorbilidad que interfiere con el patrón de dieta y con el desenlace al mismo tiempo, como podría ser, no sé, hipertensión, ¿sí? O incluso la diabetes. Si ustedes dicen estas características, IMC, circunferencia cintura, eh, hipertensión, diabetes, el tratamiento que ya dijimos que para Feinstein serían maniobras conjugadas. Esas características que se relacionan con los dos, o sea, con maniobra principal y con desenlace, son lo que en EPI básica se llaman confusoras. Y las que solo se relacionan con el desenlace, que en este caso son las de estratificación, son modificadoras del efecto. ¿Sí? Están esos dos términos en EPI clásica y en EPI clínica, digo, también lo vemos, pero se ve de forma eh, diferente, ¿sí? Porque los modelos causales que se usan en EPI clínica y en EPI clásica suelen variar. Entonces, en EPI clásica utilizan más el modelo de causalidad que describe Rothman en su libro. Eh, Digo, yo la verdad em, no estoy tan acostumbrada, pero también si ustedes se sienten más cómodos usando ese, lo pueden usar, o sea, sepan que son ahí medio equivalentes. Luego siento que a veces en el de Rothman uno tiene que hacer muchas flechitas y la verdad yo me estreso. Entonces por eso no lo uso, porque es un diagrama acíclico, ¿no? Entonces, están ahí equivalentes las características. Con el que ustedes se acomoden está bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Y ahora sí ya nos empiezan a decir, en el cuadro 1 ya nos describieron variables, nos hicieron un análisis univariado. En el cuadro 1 se observan características generales de los pacientes según el puntaje bajo y alto. O sea, para el cuadro 1 nos dicotomizaron, ¿sí? Nos dijeron, les voy a mostrar cómo se distribuyen esas variables que son modificadoras del efecto o confusoras o que son de la estratificación o que son maniobras conjugadas, no sé qué pusieron aquí, pero fíjense cómo hacen ese contraste para ver la distribución, ¿sí? Entonces tienen edad, sexo, ocupación, actividad física, analgésicos. Si se fijan en el cuadro 1, ellos tienen mezcladas las que nosotros consideramos de estratificación, que son modificadoras del efecto, y periféricas. Eh, eh, Usualmente se hacen en dos cuadros diferentes. Uno de características, es que en este caso como es transversal, podría pensarse que todas son basales porque todas están presentes en todos los tiempos, ¿no? Pero uno tiene que diferenciar cuáles son las que solo se asocian con el desenlace y cuáles son las que se asocian con la maniobra y con el desenlace, ¿sí? Entonces, esto debería ir en el sentido muy estricto en dos cuadros, pero luego vemos que eh, luego no se hace este cuadro para nada y pues ya es peor que hacer, al menos darnos esta información, decir, ok, los que tienen puntaje bajo, los que tienen puntaje alto, ¿no? ¿Ustedes tienen una opción alternativa para no dicotomizar? ¿Qué se les ocurre? Digo, porque puede ser que pensaron, no sé, está muy difícil. em,
hacer este contraste, pero ustedes qué hubieran hecho para no dicotomizar el desenlace y no salirse de lo planeado. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se pudo haber hecho? Tomar ¿Cómo? el WOMAC como variable continua, o Ujú. sea, simplemente y pues ver que a mayor puntaje en este variable, bueno, tal vez así lo entiendo, que a mayor puntaje, mayor sintomatología de la osteoartrosis. Ok. Entonces pudieron tomar WOMAC como continua, dices. Y lo otro me perdí. Perdón. Como continua e interpretarlo como que a mayor el puntaje, sin categorizarlo, simplemente así de a mayor puntaje, mayor sintomatología de la osteoartrosis, perdón. Pero eso es lo que nos está diciendo ya esa variable, ¿no? Que hay más síntomas a mayor puntaje. Ujú. O sea, eso significa. Pero Ajá. ¿cómo se te ocurre que pudieron haber contrastado para Ah, no dicotomizar ese desenlace en WOMAC alto o WOMAC bajo? ujú. ¿Cómo se te ocurre que pudo haber sido el contraste para no dicotomizar y no perder la forma o la escala de la variable que teníamos pensado? Dave, Bueno, yo tal vez contrastaría por sexo, tal vez hombre y mujer, y pasaría, bueno, nuestra variable a una variable cuantitativa. No sé WOMAC si la me voy a dejarías entender. cuantitativa. Ok, Ujú. fíjate, puede ser. Digo, les estoy haciendo la gráfica de correlación, pero tú puedes tener hombre y puedes tener mujer y contrastar entre las que son o sea, variables cualitativas, incluso aunque llegaras a tener tres grupos, creo que actividad física está en tres grupos, ¿no? A ver, sí, fíjense, actividad física está en cuatro. Tú puedes tener de un lado WOMAC, que es cuantitativa, y luego puedes tener cuatro grupos. El sedentario, no me acuerdo en qué están, pero puedes tener tus cuatro grupos y ver cómo es que se comportan los puntajes aquí, ¿sí? Porque también tú puedes ver la dispersión a partir de estas variables ordinales y puedes ver si hay cierta linealidad. O sea, puedes ver si resulta que los que hacen más actividad física tienen mayor puntaje, si puedes ver esa dispersión, o si es al revés, ¿no? Porque ya decía Luz Helena, pues puede ser que los que hagan más actividad física les duela más y aún así la hagan, o que sea al revés. Entonces puedes tener tus mismas cuatro categorías y empiezas de los que hacen más actividad física hasta los que son sedentarios y podría verse esa distribución y aún así podrías ver la relación entre esas variables y tú decir, vean cómo si hay o puede haber cierta linealidad, si hago más actividad física, tengo más síntomas o al revés, ¿no? Y con hombres y mujeres también podría verse eso, o sea, tú podrías ver una dispersión, tal vez no tan específica, pero podrías ver si resulta que los hombres tienen menos síntomas o al revés también. ¿Sí se entiende esto? Entonces, de esa forma, podríamos haber hecho el contraste, podríamos haber visto la relación, eh, sobre todo para ver cómo es que se distribuye esa... eh, esos puntajes de la funcionalidad entre diferentes categorías posibles. Y en el caso de contrastar la funcionalidad de forma cuantitativa con otra que es cuantitativa, por ejemplo, peso, pues simplemente veríamos la relación. ¿Sí? Muy bien. Y ya no perderíamos el objetivo. Y también podríamos hacer una tablita así, ¿no? Y tendríamos las variables acá de este lado
pensando que todas se relacionan con el índice de funcionalidad y qué variable de resumen o qué valor nos hablaría de esa relación. Porque tenemos un valor de P para nuestra prueba de hipótesis, pero ¿qué valor nos estaría diciendo si hay relación o no hay relación? La R. La R, ¿cierto? Porque estaríamos viendo, ok, qué tan relacionadas están esas variables. Muy bien. Y luego nos dicen, ok, el cuadro 1 contrasta. Mm, el cuadro 1 contrasta y, a ver, vamos a ver si hubo diferencias estadísticas entre WOMAC bajo y alto. Fíjense, porque incluso aquí nosotros podríamos ver WOMAC está dicotómico, ¿cierto? Y peso tenemos las medias. Eh, Fíjense, peso también lo podríamos hacer dicotómico, menor peso y mayor peso. Y se nos haría como una tablita de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, acá tenemos WOMAC que es bajo, bajo y alto. Peso bajo y peso alto. Y nosotros podríamos decir, ok, el peso es más bajo en los que tienen WOMAC bajo, ¿sí? Si nosotros evaluáramos la relación, ¿sí? O sea, como una correlación con un índice, con un valor de phi, porque así lo voy a evaluar para variables dicotómicas con dicotómicas, veríamos que los que tienen peso bajo tienen WOMAC bajo y los que tienen alto tienen alto peso o mayor peso tienen WOMAC alto. Y por acá va a haber ahí algunos puntitos, pero se va a ver esto, ¿sí? También cierta linealidad. Digo, en este caso no resultó significativa. El IMC sí, pero aplicaría lo mismo. O sea, IMC bajo está distribuido aparentemente en WOMAC bajo, e IMC alto aparentemente distribuido en WOMAC alto. Y esa sí resultó estadísticamente significativa, ¿sí? Probablemente si dicotomizáramos, si pusiéramos un punto de corte y para dicotomizar también el peso, lograríamos una asociación solo evaluando correlación, ¿sí? Y luego tenemos también circunferencia de cintura. Los que tienen menor circunferencia de cintura tienen menos WOMAC y así, ¿sí? Muy bien. Entonces dijimos, esta tablita está un poco sacada del objetivo, porque no era lo que se proponía, pero aún así da información, ¿sí? Digo, a veces uno puede ser muy malvado cuando se pone a criticar los artículos, sobre todo si pensamos en cuál fue la hipótesis que se propuso o que hacia dónde nos está guiando la redacción, porque muchas veces no nos dicen la hipótesis es esto, nosotros sospechamos porque nos están diciendo, pues si es una dieta proinflamatoria te va a doler más y por eso tomas antiinflamatorios, pero lo ideal es que esté todo clarísimo, que no nos quede ninguna duda, ¿sí? Entonces, aquí ya dijimos dicotomizaron y luego dice el índice de dieta tuvo correlación positiva, o sea que aquí ya hicieron correlaciones que dijimos es el resultado bivariado cuando yo hago una eh, predicción de un desenlace cuantitativo. Se tuvo una correlación positiva con el dolor, o sea, mayor inflamación, mayor dolor, mayor inflamación, mayor funcionalidad y mayor puntaje WOMAC en general, ¿sí? También relacionado con el IMC, circunferencia de cintura. Entonces aquí están analizando el índice de dieta, que es la maniobra, con circunferencia de cintura, que es una maniobra periférica, y con los desenlaces, ¿sí? Medidos de 3 formas diferentes.
Es importante recalcar que no se encontró relación con el porcentaje de grasa corporal, a pesar de encontrar relación significativa con el IMC y circunferencia de cintura. Se calculó un modelo de regresión lineal simple para predecir el efecto del índice de dieta sobre el dolor, la funcionalidad y el puntaje WOMAC y resultó estadísticamente significativa cada una, ¿sí? Nos dan los valores de P, los valores de R cuadrada y aquí creo que de una vez, fíjense, nos están dando la interpretación, ¿sí? Lo que indica que el 11.8, 8.7 y 9.9 del cambio en la puntuación del dolor, funcionalidad y puntaje puede ser explicado por el modelo de regresión. Fíjense, ahí a mí me confunde la redacción porque están diciendo hubo un cambio de la puntuación del dolor, pero nunca se evalúa el cambio. No sé si a ustedes les queda claro. O sea, sabemos, desenlace es cuantitativo, pero no sé si están diciendo cambio porque hicieron modelos diferentes. Es que es transversal, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas el cambio? Es que por eso digo, es transversal. Entonces, ¿cómo evalúas el cambio? Aunque no sé si está redactado así, porque cambia, como cambian las R's cuadradas, cambia el grado de explicación, pero entonces sería cambio en el grado de explicación, en el porcentaje de explicación, no el cambio en el dolor, ¿sí? Digo, tengan cuidado cuando a ustedes les toque escribir, ¿sí? Y luego dice en el cuadro 2 se puede observar resultados de correlación de la y regresión lineal simple, ¿sí? En este caso no tenemos R porque este es digamos, el valor, el equivalente a R cuando realizo correlaciones de Spearman, ¿sí? Entonces no voy a tener la R de Pearson, ¿sí? Y déjenme borrar porque ya no sé qué dice. Ah, entonces, fíjense, estamos interpretando esto, dijimos, como posible causa, ¿sí? ¿Cómo creen que se interpreta? O sea, pensando que el desenlace... ah, vamos a tomar como desenlace funcionalidad y puntaje WOMAC. ¿Les parece? Digo, porque aquí hicieron relación entre todas las variables. O sea, volvemos, se perdió un poquito el objetivo. Si nosotros vamos en orden haciendo los cuadros, es primero veo la relación maniobra, que sería índice de dieta con características de la estratificación, que sería el cuadro 1 o a veces es 1.5, porque en el 1 se ponen todos los descriptivos y luego ya en el 2 se hacen los contrastes, o pueden ser figuras también, ¿eh? O sea, podrían hacerse muchas figuritas de correlación para ver qué tan relacionadas están. Cuadro 2 usualmente es maniobras periféricas y la maniobra principal. En este caso, fíjense, IMC, si dijimos que era periférica, ellos pusieron porcentaje de grasa ya después, circunferencia. Estos tres podrían ser nuestro cuadrito número 2, ¿sí? Que son periféricas y su relación con la maniobra principal. Y luego mi cuadrito 3 sería el análisis bivariado, que es en este caso la relación bivariada entre los desenlaces con el índice de dieta. Entonces, ah, pensemos que están evaluando o vamos a concentrarnos solamente en el desenlace. Ellos propusieron como desenlace este índice, ¿sí? O sea, ese que combina tres dimensiones, que es dolor, rigidez, funcionalidad. Entonces, vamos a concentrarnos solo en esa fila
si nosotros estamos proponiendo que el índice de dieta inflamatorio es una causa de ese puntaje WOMAC, ¿cómo lo interpretarían aquí? Con esa medida de asociación, o bueno, de correlación, con ese valor de P, con esa R cuadrada. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué piensan? Pues el que, bueno, tiene una correlación positiva, Ujú, es decir, a mayor el índice de inflamatorio de dieta, ujú, mayor puntaje del WOMAC. Fue estadísticamente significativo y la R cuadrada es de 0.09, es decir, que nos explicaría el modelo, nos explicaría el, um, el 9%. ujú. Nos explica el 9.9% de los desenlaces, De los, ¿sí? ajá, Ajá. eso. Y como nos está diciendo, es una relación positiva, podemos decir a mayor inflamación en la dieta o a mayor consumo de alimentos inflamatorios, mayor es la presencia de síntomas. Y nos está diciendo ese valor de P que tenemos que aceptar la hipótesis, ¿cuál? Alterna. Alterna de que sí hay asociación, o sea que esa asociación no se debe al azar, y que nos explica el 9.9% de los desenlaces o de los valores de desenlace. ¿Sí? Ahí está. Sí. Si tuviéramos obviamente una R de 1.0, diríamos, el índice de dieta me explica el 100% de los desenlaces. Y pensando que es una posible causa, yo puedo decir, pues si yo soluciono ese índice de dieta, ¿no? Probablemente estaría infiriendo en el 100% de los desenlaces. En este caso, si yo modifico esa dieta, estaría infiriendo en el 9.9% de los desenlaces. ¿Sí? Muy bien. Y, ok, nos dice, se calculó un segundo modelo, se pueden observar correlación y que son las regresiones lineales simples. Se calcula un segundo modelo de regresión en el que se considera como variables predictoras el índice de dieta, circunferencia de cintura y se utiliza como desenlaces de puntaje WOMAC global, ¿sí? La R cuadrada sube de 9% a 13.7%, ¿sí? Y, a ver, espérenme. Es que son 13 R's cuadradas. 13, 14 y 12. Lo que indica que el 13, 14 y 12 de los cambios en la puntuación, volvemos a cambios. Yo creo que se refieren más bien a los cambios en eh, o sea, en esas R's cuadradas. Digo, sospecho, no lo sé, ¿sí? Se podrían explicar con las variables índice de dieta y la circunferencia de cintura. Pero fíjense, em, la R cuadrada es un valor que suele aumentarse conforme yo aumento más, ya les prometo que ya casi acabamos, conforme yo meto más variables al modelo, la R cuadrada aumenta, ¿sí? Y se acuerdan que en la clase pasada veíamos con el doctor Rivas esto de la parsimonia. O sea, yo tengo que buscar un modelo que sí me explique la mayor, digamos, o sea, que sea muy explicativo, pero que tampoco incluya variables que solo están ahí rellenando, ¿sí? O sea, que realmente no aportan al modelo. Lo que pasa con la R cuadrada es que
incrementa si yo meto más variables y esas variables pueden no afectar realmente el modelo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el índice de dieta está relacionado con la circunferencia de cadera y es, perdón, de cintura. Y eso lo vemos aquí en el cuadrito número 2. O sea, ellos nos muestran la relación circunferencia de cintura y el índice de dieta. Entonces están relacionadas. Yo no sé si sea muy adecuado, y, bueno, que la verdad no creo que sea adecuado, colocar en un mismo modelo las dos variables porque están relacionadas, ¿sí? O sea, de forma estadística, tal vez la correlación no es mayor a 0,5, pero estadísticamente están relacionadas, ¿sí? Entonces, pueden ser o colineales, o sea, se mueven al mismo tiempo, o una puede ser la causa de la otra, o sea, puede ser una relación dependiente o independiente, pero son colineales. Entonces, yo no las metería en un mismo modelo. Hay que pensar por qué ellos decidieron meterlas. Digo, igual la explicación va de 13, 14, 12, o sea, la variación es 1, 1%, ¿no? Entonces, es mucho más fácil medir, la verdad, circunferencia de cintura que hacer todo el análisis de dieta donde le vas a preguntar a la persona 45 reactivos y luego hacer el cálculo de cuánto, chalala, 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 o sea, estar sumando, o sea, cuánto te toma, no sé, 1 hora y, o sea, entre la entrevista y el análisis de dieta o el cálculo este de puntajes, te va a tomar mucho tiempo y la circunferencia de cintura la haces en 10 segundos, ¿no? Entonces, digo, si lo que se busca es predecir a partir de la dieta, o sea, no sé. La utilidad, pensando que están relacionadas, índice de dieta y la circunferencia en sí. Entonces, no sé qué tan útil sea, sobre todo respecto al tiempo. Y ahí se acaban los resultados. Ah, no, nos queda una figura, perdónenme. Cuadro 3, resumen de los modelos, ¿sí? Y está modelo 1 que dijimos que solo era el índice de dieta, y el modelo 2 ajustado por circunferencia de cintura. Vemos cómo se modifican las R's, las R's cuadradas que ya nos dijeron. Y a ver, está el valor de beta, pero nos faltan las constantes. Entonces se podría intentar predecir el puntaje de ese desenlace, o sea, del puntaje que va de 0 a 96, que es ay, se me olvidó, el desenlace, pero nos falta la constante, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el desenlace? O sea, dijimos y es igual a A, que es la constante, más bx. En este caso, solo tienen una variable, bueno, al menos el modelo 1, ¿cierto? Entonces, tal vez con ese modelo 1 podríamos nosotros calcular y, que es el puntaje de WOMAC, o el puntaje solo de funcionalidad o de dolor, pero nos falta esa constante y no vi si en el texto la ponían. No, no la. ¿Sí? Y luego figura 1, 2 y 3, se observa la relación. A ver, a lo mejor en estas nos ponen la ecuación. No, no la ponen. ¿Sí? Ah, regresión del valor pronosticado ajustado. O sea, probablemente son de los modelos 2. Ellos sí calcularon el valor pronosticado de WOMAC, pero eh, a ver, que tiene. Ok, este tiene el modelo 2, que es índice de dieta y circunferencia de cintura. Y este tiene también.
Ah, pero el desenlace es funcionalidad. No sé si estas últimas tablas, estas figuras se entienden. Los puntitos son los valores donde se unen, digamos, el dolor. Esta persona tenía 15 y el valor pronosticado a partir de la ecuación de los modelos 2 para esos desenlaces fue como de 5 punto y algo, ¿sí? Y luego para esta persona el valor real era como de 3 y el valor pronosticado fue como de 9 punto y algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que Sí, nos están mostrando al final. Entonces, yo creo que lo que yo habría sumado es que pusieran las ecuaciones eh, completas y los valores de estas relaciones, ¿sí? Porque eso nos ayuda. Imaginen, digo, en este caso no hay una relación o una correlación de uno, ¿no? Pero que nos mostraran las correlaciones. No sé si en la discusión habrán puesto los valores. Usualmente todos los resultados van en resultados, ¿sí? Entonces, eh, no está bien hecho que se pongan resultados en discusión, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda digo, en este sentido se usó como una posible causa? Que, digo, al final se interpreta un poco, o los últimos resultados se parecen mucho a un estudio de proceso, ¿sí? Pero el objetivo principal era identificarlo como posible causa. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, digo, aquí sí se puede preguntar o empezar a cuestionar uno por qué mezclar en un estudio que está proponiendo la relación como causa o como que nos guía a lo largo del texto para decir es una posible causa de los síntomas, como por qué hacer, cuál es la lógica o cuál piensan que ustedes es la lógica de hacer este estudio para predecir. Digo, a mí no me hace mucho sentido, pero tal vez a ustedes se les ocurre algo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Digo, porque ya les robé 8 minutos. algo rápido. Ujú. Bueno, al publicar este tipo de artículos, entonces siempre hay que colocar las ecuaciones. Ah, idealmente, porque tú estás diciendo, imagínate que te llega un paciente ahí a ortopedia y no le puedes medir, digo, porque se pueden utilizar en las dos situaciones, pero tú estás asumiendo que como lo que causa los síntomas es la dieta, tú podrías predecir el valor de cuánto le duele de los síntomas a partir de la dieta, ¿no? Digo, también es una opción. En este caso se propone como causa, pero también puede usarse para predecir el valor. Entonces, imagínate que tú no pudieras preguntarle al paciente todos los ítems de las 3 dimensiones, entonces tú simplemente calculas la dieta, que yo no sé qué toma más tiempo, si hacer el análisis de dieta o preguntarle de forma directa em, qué tanto le duele a través de los ítems para predecir ese valor. Pero tú ya sabes que eso lo explica el 9.9%, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer es cambiar un cuestionario que es WOMAC por el análisis de dieta con 45 preguntas. Calculas el puntaje. Obviamente, si tienes la constante de la ecuación, ya le sumas a la constante la multiplicación del beta por el puntaje del índice de dieta y te daría un aproximado del valor que te iba a dar el WOMAC. ¿Sí? Es eso. O sea, para eso podrías usarlo si quisieras que fuera un estudio de proceso, o sea, que te prediga el puntaje de los síntomas.
Pero te Gracias. digo, sí, clínicamente no sé con qué te tardas más y preguntándole una cosa o la dieta. Luz Elena tenía pregunta. Sí, rapidísimo también en este caso nos podemos ir a donde se ve la beta. ¿Esa beta sería como beta 1, Marlene? ¿O Sí, sí? pero aplica para el modelo 1, porque para el modelo, o sea, fíjate, para el modelo 2 nos faltaría el beta de la circunferencia de cintura, Ah, ok. ¿sí? O sea, estos betas es beta 1, beta para Ajá. índice de dieta, o sea, es lo que tú multiplicas por por el valor del índice de dieta, pero nos falta la constante y nos falta el beta de circunferencia de cintura de todos los modelos 2. Ya. Entonces, como no los tenemos, no podemos nosotros calcular para un paciente. O sea, imagínate que tú dices, me parece que esto es válido para la población mexicana, Ujú. no lo puedo calcular, ¿sí? Porque Ok, nos falta eso. Ujú. ok. Muchas gracias. Sí, a ustedes, ¿alguien más? ¿No? Entonces, fíjense, si quieren empezar con sus cartas al editor y eligen algo de regresión lineal, tienen que hacer todo este proceso e ir viendo primero si es estudio de procesos, si se propone como estudio de procesos, si se propone como estudio de causa, que todo tenga lógica, que se hayan elegido las pruebas estadísticas adecuadas, que los cuadros estén bien hechos, que las maniobras conjugadas se hayan analizado de forma correcta, ¿sí? Todo esto que platicamos, todo eso lo tienen que observar porque puede desviar las conclusiones bueno, puede desviar los resultados y por lo tanto las conclusiones. Entonces, para la próxima clase vamos a empezar con regresión logística. Entonces, hay algunos de los artículos que mandaron, y perdón que le robé un tantito, pero mandaron este artículo que dice Impacto de la sobrecarga de los cuidadores en pacientes en diálisis peritonal. Les digo, váyanse a los desenlaces y cómo están conceptualizados, porque luego tienen dos o tres categorías y en el caso donde los desenlaces tienen, ya no es cuantitativo como aquí en la regresión lineal, sino es dicotómico, entonces el análisis ya no aplica, ¿sí? Entonces creo que en este estudio en específico el desenlace está dicotómico y dicen, hicimos una regresión lineal. Yo no sé si se equivocaron y querían poner regresión logística, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, o qué onda, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado cuando leen, cuando escriben. Próxima clase regresión logística, entonces yo creo que vamos a seguir con la base, pero lean el capítulo de regresión logística, ¿sí? Porque yo creo que podemos hacer un Kahoot, pero antes de que haga el Kahoot, ¿se han sentido bien o se sintieron bien con el Kahoot pasado? ¿Se les hizo Sí, difícil? ¿Se les hizo qué? Cuéntenme, no, estuvo cool. A mí me ¿sí? gustó. Bueno, Sí. entonces podemos hacer Kahoot, sobre todo para control de lectura, ¿sí? Ujú. Digo, y luego ya ahí quedan dudas. A mí la verdad me gusta hacerles preguntas tramposas porque sé que es en lo que más se equivocan. Obviamente porque ya me equivoqué yo. Entonces, para que no les pase, les pregunto eso, ¿sí? Y vemos regresión logística. Tengan su base a la mano y lean el capítulo, ¿sí? Que ya está ahí en Sí, la revista. Si sí. no tienen más dudas, nos vemos próxima semana o quieren preguntar algo más, ¿no? No, todo bien. Muy Todo bien, bien. entonces nos vemos próxima semana, ¿sí? Se Sí. cuidan mucho. Bye bye. Igual, bye. Bye. Bye Gracias, bye Bye. bye. bye.